sabiendo plenamente que no es la primera vez que este tema se expone, pero también convencidos que la palabra siempre es de actualidad y que de igual manera en todo tiempo es aplicable. Siempre comparamos la palabra como cuando vemos por la carretera una señal de tránsito que nos advierte. Esa señal está colocada porque tiene un propósito, y este propósito es el que hay que entender. Creo que en el nombre del Señor debemos ser claros que lo que vamos a leer a continuación, por lógica, si aparece escrito entre lo que Pablo le expresa a Timoteo, significa que esas manifestaciones estaban ya apareciendo en su tiempo, pero como escuchamos también en las otras exposiciones, agudizándose al final de los tiempos. Así que los invito a abrir su Biblia y vamos a corroborar el texto que aparece escrito allí, extraído de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendita la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Señor, quiero, además de lo que les expuse anteriormente y al momento de hacer lectura a este texto bíblico, decirles de que este texto es la base, también al mismo tiempo la puerta que nos abre esta exposición. En realidad, al inicio de esta exposición hay preguntas que todos nos debemos hacer. ¿Cómo se manifiesta el engaño? ¿A qué distancia de mí está el engaño? De alguna manera, ¿cómo hemos aprendido a diferenciar la verdad del error? ¿Y cuál es la recomendación que el Señor nos da a través de su palabra para distinguir lo verdadero de lo falso? ¿Y cómo saber si yo el día de hoy estoy siguiendo la verdad que quedó escrita en su palabra? O de alguna manera tal vez llegar con el pensamiento a decir cuánto puedo yo el día de hoy estarme despegando de la verdad. Otra pregunta que podríamos hacer esta noche es, en relación a este tema de la exposición de la doctrina del Señor, ¿cuánto he podido aprender hasta el día de hoy de la sana doctrina? Después de cierto tiempo viviendo la vida cristiana, ¿cuánto yo he podido avanzar en el conocimiento de la palabra, pero sobre todo en la obediencia a la misma? Esta es una seria advertencia, pero llama la atención también, usted ya sabe porque es estudioso de la palabra del Señor, que antes de que Pablo inicie esta exposición, él ha terminado de describir de una manera maravillosa el misterio de la piedad. Esto lo encuentra inmediatamente antes de esta introducción, cuando él describe este movimiento del poder de Dios en beneficio del hombre. Inmediatamente él aborda y se encuentra ante un contraste. Es como si al mismo tiempo estuviéramos contrastando la luz de las tinieblas, la verdad del error, como al mismo tiempo en una palabra de advertencia, luego de habernos indicado de que en los postreros tiempos se manifestará de una manera más cruda la apostasía,
hasta la apostasía final. De esa manera entonces comienza esta advertencia. Pablo está marcando este contraste, un contraste tan maravillosamente enunciado al final del capítulo 3, y el misterio o el ministerio engañoso de los apóstatas seducidos por espíritus engañadores y doctrina de demonios. Hay una diferencia que debemos marcar plenamente, hermanos, en la palabra del Señor. Porque al mismo tiempo que la palabra expone el tema de apóstatas y apostasía, también aparece el tema de herejía. Yo creo que a este momento ya podemos ser capaces de marcar una diferencia, que es la herejía y que es la apostasía. Cómo se manifiesta una y cómo también se llega a la otra. En relación a este tema, debemos tener claro que, por ejemplo, en la segunda carta que escribe Pedro, capítulo 2 y versículo 1, aparece el término herejías destructoras. La segunda carta 2:1, herejías destructoras. Y cuando hablamos de herejía, es decir, que el que practica se le llama hereje, es la persona que niega la verdad de la palabra de Dios y se compromete con el resto, mas no está de acuerdo con algunas prácticas de la doctrina. El hereje de pronto comienza a contradecir algunas partes de la palabra de Dios, mas no todas. O sea que, en pocas palabras, su acción se manifiesta de manera gradual. Así comienza a poner en duda. Es la persona que no abandona de manera completa los principios generales de la fe, pero comienza a cuestionar algunos de ellos. De pronto un día comienza a preguntarse si de verdad esto dice la palabra de Dios, y comienza a entrar las dudas en él. Esto está siendo alimentado en su mente a través de los espíritus engañadores. De pronto la verdad que un día predicó comienza a dudar de ella y comienza también a extender y a contaminar sus dudas hacia los demás. Ahí comienza la herejía. La herejía es un error en materia de fe, en realidad. Es un error sostenido con obstinación, pero este error es contrario definitivamente a la palabra del Señor. Y cuando digo obstinado, se refiere a que poco a poco el hereje comienza a tener firmeza en el error y lo comienza a predicar como que fuera verdad y lo comienza a defender. No tan fácilmente está dispuesto a que ese error le sea aclarado, sino que casi se mantiene firme en su convicción. Todo aquel que no está de acuerdo con él lo mira ya como enemigo, lo quiere excluir. Estas son de las primeras manifestaciones de un hombre de tal naturaleza. Cuando Pedro en su segunda carta menciona herejías destructoras, es porque el efecto final de estas herejías es la destrucción, no solamente de la persona que lo practica, sino de aquellos que también son vulnerables a esas corrientes. Y esta noche también surge la pregunta, amados, ¿qué tan vulnerable soy yo para ser arrastrado por el espíritu del error? ¿Qué tan fácilmente yo me puedo mover de una posición y pasar a otra con suma facilidad? ¿Cuánto estoy anclado en la palabra del Señor hoy? ¿Cuántas raíces la sana doctrina ha echado en mi mente y mi corazón para considerarme que soy estable o estoy preparado ante los vientos de doctrina que están viniendo y que en lo sucesivo de acá
hasta el arrebatamiento de la iglesia van a aparecer. Es muy importante que nos hagamos esta pregunta. Por su parte, cuando hablamos de otro tema, que es de la apostasía, si hablamos del tema de la apostasía, entonces tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Apostasía. La apostasía, como bien sabemos nosotros, en la apostasía ya estamos hablando de un caso extremo. La apostasía es el abandono completo de la fe. Esta es la apostasía. De hecho, esta palabra apostasía aparece únicamente pronunciada en su término exacto con esa palabra en el libro de Hechos y también en la segunda carta a los Tesalonicenses. Ahí aparece el término apostasía. Vamos a ver en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Vamos a ir allí en la palabra del Señor. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es muy importante que consideremos esto. El apóstata es considerado como aquella persona que un día aprendió la doctrina básica de la fe, pero más adelante, de manera voluntaria, estuvo dispuesto a renunciar a esa doctrina de su fe. Incluso podremos asegurar que dentro de ese mismo grupo de apóstatas se encuentran también algunos que un día predicaron la palabra. Sin embargo, la predicaron de manera intelectual, es decir, se llenaron del conocimiento de la palabra, pero no les fue muy complicado un día renunciar a esos principios de la fe, porque en todo caso solamente se llenaron del conocimiento y un día aparecieron diciendo que por fin habían encontrado la verdad. Y le comienzan a informar a los demás y comienzan a arrastrar, como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, a arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta noche deberíamos preguntarnos a aquellos que son arrastrados, ¿por qué son arrastrados? ¿Por qué cree usted que tan fácilmente le dicen sí a alguna teoría que pueda aparecer? Tan fácilmente son seducidos y de pronto comienzan a tener algunas prácticas raras, pero antes de irse, antes de alejarse definitivamente del lugar donde ellos frecuentaron, comienzan a contaminar a muchos. Es ahí donde viene la voz de alerta esta noche, porque en realidad, antiguamente, por ejemplo, se consideraba en esos años a un apóstata cuando alguien volvía al judaísmo. Ya escuchamos la exposición de la palabra del Señor en relación a la carta a los Gálatas. El que volvía al judaísmo estaba apostatando de la fe. De igual manera, en esos años se consideraba apóstata a aquel que también combinaba un poco de la fe, pero no tenía ningún problema de quemarle incienso al emperador. O sea, él también practicaba algunos ritos que antes lo había hecho. O también aquel que podía estar adorando a dioses paganos tradicionales. Este en realidad nunca había entrado directamente la palabra del Señor en su corazón, así que le es muy fácil tomar tal actitud. Cuando leímos la palabra de Dios,
Y queremos estudiar cuál fue la vida de la iglesia de los primeros años. Yo creo que usted y yo hemos visto que allí mismo, en el seno de la iglesia, se levantaron hombres, y esos hombres, con una orientación ya contraria a la palabra de Dios, comenzaron a ser causa de estorbo a la vida de la iglesia de esos años. Sus nombres aparecen allí. Ahí está Himeneo, por ejemplo, está Fileto, está Alejandro, el carterero, hombres que causaron estorbo porque quisieron también imponer las teorías que ellos habían absorbido. Esta es la diferencia entre el hereje. El hereje sigue practicando algunas cosas de la palabra de Dios, pero comienza también a cuestionar o a dudar de los principios básicos de su fe, y le presta atención a todo aquello que pueda venir y entra en dudas. Y de la noche a la mañana, ya cuando la idea ha incubado y ha dado a la luz en su mente y corazón, pues entonces se va tras el error. ¿Hemos visto casos así? ¿Qué tan cerca de nosotros? Miren, hermanos, debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios, y debemos prestar mucha atención a las exposiciones de los mensajes de la palabra de Dios, para ver si ya en esas exposiciones hay una semilla de error. Y no debemos dejarlo pasar por alto. Debemos ver. Un día estábamos diciendo, vamos a ver qué libro está leyendo este hermano, porque se escucha raro lo que está predicando. ¿Qué es lo que está consumiendo? ¿Y qué es lo que le viene a transmitir a la congregación? Llama mucho la atención. El día de mañana vamos a escuchar un caso real de un hombre que quiso imponer a una asamblea de teoría y doctrina de un libro separado de la palabra de Dios, porque según él había recibido esa revelación y había sido revelado de que él era el que iba a enseñar algo que no está escrito en la palabra de Dios. Mis hermanos, toda la revelación divinamente entregada está escrita en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad que el creyente debe respetar para aplicarla a su vida diaria. El problema es que si teniendo una lámpara desconocemos cómo se maneja. Ese sí es un grave problema, porque tan fácilmente vamos a cambiar de una posición hacia otra. Hablando de ese tema, hermanos, debemos entender muy bien, el creyente no debe ignorar, mis hermanos, que en realidad la guerra entre la verdad y el error, usted comienza a escudriñar, usted que estudia la palabra del Señor, me puede decir, ¿desde cuándo usted localiza la guerra entre las dos simientes? ¿Desde dónde usted puede encontrar ese conflicto? ¿En el Apocalipsis? No, mis hermanos, desde el origen mismo, desde el mismo inicio encontramos ese conflicto que se ha ido desarrollando, Dios marcando el camino para llegar a Él, y el enemigo dándole al ser humano caminos alternativos que supuestamente llegan a Dios, pero la misma palabra en Proverbios nos dice que su final es camino de muerte. Es muy importante saberlo. Por eso nos encontramos ante esas realidades. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14, hablando siempre de este tema. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo lo describimos de esta manera? Dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles.
Esta es una gran victoria profetizada en el libro de Apocalipsis. La guerra de las dos simientes ha existido desde la misma creación. De hecho, mis hermanos, Génesis 3:15, yo creo que nos revela exactamente ese conflicto que iniciaría a partir de ese entonces. Los poderes de las tinieblas contra la hueste de la luz. También podríamos decir el dragón y su poder engañoso contra los santos, manifestándose más crudamente en los tiempos de la tribulación. Los poderes mundanos contra el Cordero. El engaño, mis hermanos, no podemos subestimarlo. No podemos decir que fácilmente podemos lidiar con él. Hermanos, el engaño también está sistemáticamente preparado. El enemigo, la maquinación, el aparato engañoso aparece tan estratégicamente diseñado, mis hermanos, que no podemos nosotros pecar de inocentes ante tal desafío en estos tiempos. Tenemos que estar siempre en la disposición de escudriñar la palabra del Señor. Hay un tema muy importante que debemos tomar en cuenta. Lo escuchamos en horas de la tarde. El tema relacionado con nuestras dos naturalezas. Hay una naturaleza, mis hermanos, que es la naturaleza divina, la que nos fue implantada a través del poder del Espíritu Santo. Esa naturaleza es la que busca de las cosas de Dios, pero también hay una naturaleza aún humana y pecaminosa. Esta es la naturaleza que es más fácilmente ser susceptible de ser engañada. De hecho, en realidad debemos reconocer que antes que nosotros llegáramos al camino de salvación por la gracia de Dios, nosotros también vivíamos en el engaño, ¿no es cierto? Estábamos engañados. La red, esa red engañosa nos cubría por completo. Estábamos sometidos, estábamos ciegos en nuestro entendimiento. Esa ceguera espiritual que teníamos no nos permitía, hermanos, comprender las cosas de Dios. Muchos, cuando dan su testimonio, dicen: yo fui antes un burlador de la palabra de Dios. Me burlaba de aquellos, dicen, que estaban predicando, que me presentaban la palabra. Pero hermanos, después de esa operación espiritual que fue posible por la gracia de Dios, entonces nosotros pasamos del error a la verdad, de las tinieblas a la luz, como dice el texto bíblico. Y a partir de ese entonces, mis hermanos, nosotros llegamos a comprender mejor y vamos en ese proceso de comprender cada día mejor la palabra de Dios. El nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo como guía. Sin embargo, su naturaleza anterior es propensa a ser engañada, a caer en el error. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no escudriñamos la palabra, si no vamos a ella para encontrar la respuesta ante alguna duda que podamos tener, hermanos, no faltará alguien que nos quiera dar la respuesta, pero desvirtuada de la verdad de la palabra de Dios. Y no falta quien diga, usted va y le dice: mire, hermano, fíjese que este tema bíblico, y ya le dice: mire, hermano, yo pienso que esto, yo creo que aquello, yo diría que esta cosa. Mis hermanos, yo creo, yo pienso, yo diría, esto no es la verdad. La verdad es la que encontramos escrita en la palabra de Dios y está al alcance de nosotros. Estamos allí. Cuando veamos algo que no podemos comprender fácilmente, hermanos, no vayamos a buscar la respuesta en otro lado. La respuesta está en la palabra de Dios. Es el programa de Dios.
No podemos ser engañados. Usted no me va a poder decir esta noche, hermano, yo no sé qué va a suceder el día de mañana. ¿Cómo no? Si está escrito en la palabra de Dios, allí mismo está la respuesta, que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, el nivel de engaño crecerá hasta términos asombrosos. El mismo Señor Jesucristo lo anticipó a sus discípulos en el Monte de los Olivos, Mateo 24. Él mismo se los anticipó y él mismo les dio esa voz de prevención y les dijo que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces decimos, ¿podemos ser engañados fácilmente? ¿Qué respuesta me da usted? Si no ora y si no escudriña la palabra de Dios. Mis hermanos, hay un serio error que podemos estar cometiendo en nuestra vida cristiana. Creer que solo vamos a ir a aprender la palabra del Señor allá cuando hayan cultos. Y solo hasta allí volver a abrir la palabra de Dios. Jamás vayamos a decir, voy a estudiar la palabra del Señor porque hoy voy a predicar. Mis hermanos, la palabra del Señor la leemos para nutrirnos nosotros primero. Porque tenemos necesidad. Porque deseamos conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace perfecta en nuestras vidas. Porque a medida, hermanos, que nos alimentamos de la palabra del Señor, definitivamente algo que no sirve sale de nuestras vidas. El error, el engaño en el cual podamos estar cayendo. Hoy en día, lamentablemente, muchos se convierten en seguidores de hombres y no de la palabra de Dios. Están fijándose más bien qué dice aquel, cómo explica el otro en relación a un asunto. Hermanos, Pablo mismo les advirtió a los corintios que ellos, por estar siguiendo hombres y nombres, estaban viviendo en la carnalidad, y esa carnalidad no les permitía crecer espiritualmente. Así que si no crecemos espiritualmente, hermanos, entonces naturalmente vamos a seguir en una niñez espiritual de manera permanente. Siempre seremos niños en Cristo, de aquellos que pasan los años, pero es necesario que todavía nos den el biberón, que el tiempo avanza, pero todavía somos personas creyentes emocionales, que nos movemos no por lo que la palabra dice, sino nos movemos de acuerdo a nuestras emociones. Si hoy amanecí así, pues así me muevo, y no de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Entonces, por la que muchos hombres abandonan la fe después de muchos años. Y usted y yo nos sorprendemos y decimos, fíjese que el hermano fulano de tal, él era predicador, ya era anciano de la asamblea, y de repente ahora anda con tal grupo. ¿Por qué le fue fácil moverse así? Hermanos, porque la palabra estuvo en la cabeza, pero nunca llegó al corazón. No penetró de tal manera, hermanos, que fue muy fácil engañarlo. Apareció el enemigo, apareció el maestro de los disfraces, apareció el experto en las 1000 máscaras y le mostró una verdad aparente, le sedujo los sentidos, le llamó la atención, y como el pez que es seducido por la lombriz que está en el anzuelo, así fue avanzando hasta que quedó completamente enganchado. Así pasa muchas veces. Hermanos, entonces en realidad ahora surge una gran pregunta en relación a este tema. Los errores más grandes han sido consecuencia de haber despreciado la palabra de Dios. Son los errores más grandes. Entre más estemos despegándonos de la palabra de Dios, así va a ser el enfriamiento de la vida espiritual,
Y cuando ya esté más frío, llegará el error y voy a desaparecer. Ese es un proceso. El hombre es engañado. Santiago 1:22 nos dice que el hombre es engañado cuando es oidor y no hacedor de la palabra. Así dice Santiago 1:22. Se engaña a sí mismo, acumula, comienza a coleccionar. Pero también, hermanos, Primera de Juan 1:18 nos dice que el hombre es engañado cuando afirma que no tiene pecado, cuando se ensoberbece, cuando el hombre se levanta a sí mismo en un alto nivel de espiritualidad y cree que no necesita del poder purificador de la palabra. La palabra del Señor nos limpia cada día, mis hermanos, ¿no es cierto? Cada día. La palabra del Señor es una necesidad vital en lo espiritual. Leer la palabra, nutrirse y practicarla es como debería ser como nuestra respiración, lo mismo que es la oración. Esos ejercicios, mis hermanos, porque a la hora que vengan los vientos de doctrina, entonces nos podremos dar cuenta cuán firmes estamos en el Señor en ese momento. Primera carta a los Corintios 3:18 nos dice que el hombre es engañado cuando está lleno de sabiduría mundana, cuando acumula teorías, cuando busca explicaciones de la palabra de Dios en otras fuentes. Y usted me dirá esta noche, hermano, entonces yo no me puedo auxiliar de algún material que me ayude a estudiar más la palabra del Señor. Yo digo, sí, hermano, pero usted debe ser selectivo en lo que tiene para poder estudiar la palabra del Señor, porque si no después usted solo va a terminar repitiendo lo que los hombres dicen. Nos convertimos simplemente en traductores de otro. Debemos saber, hermanos, hoy en día hemos dicho que están de moda las traducciones de la Biblia y también las Biblias de estudio, mis hermanos. Yo me sorprendí estar con un hermano que me sacó casi 12 Biblias y me dijo, mire hermano, ya tengo 12 Biblias. Y yo, una pregunta sencilla, hermano, ¿en qué momento lee las 12? ¿No será que eso nos puede causar confusión? La asamblea de que el Señor nos permitió tener allá con los hermanos de Chiquilajá fue tan importante y tan reveladora. Un hermano decía allí, hermanos, hemos encontrado creyentes leyendo Biblia, por ejemplo, hasta la de los testigos de Jehová. Pero hermanos, usted sabe que esa Biblia es manipulada. Es decir, está tocada por el hombre para poder adaptar a la corriente que ellos practican. Todo eso lo debemos saber. Un consejo a tiempo es bueno, hermanos, saberlo. La manera como voy a conducir el estudio de la palabra de Dios. La forma como actúan los espíritus engañadores. Bueno, hermanos, ¿cómo actúan los espíritus engañadores? En primer lugar, hermanos, doctrinas en forma de revelaciones espirituales. Hoy de pronto aparece alguien diciendo, hermano, fíjese que el Señor me reveló tal cosa. Mis hermanos, ya no existe nueva revelación. La revelación está completa en la palabra de Dios. Tenemos la revelación total, incluyendo hasta los tiempos finales, hasta el estado eterno. Todo está en el programa del Señor. Esas supuestas revelaciones que está recibiendo, hermano, usted tenga mucho cuidado. El Señor no tiene para nosotros algo nuevo fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios.
Además, si alguien viene a mí y me dice que tiene un mensaje privado para mí, debería yo confrontarlo con la palabra de Dios y ver si ese mensaje se adecúa a lo que la palabra del Señor dice, si es de acuerdo a lo que hemos aprendido también. Vamos a leer Mateo capítulo 12 y versículo 39. Mateo capítulo 12 y versículo 39. Dice así. Vamos a leer versículo 38 también. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mire, y lo último no lo vamos a analizar, sí, lo anterior sí. La generación mala y adúltera demanda señal. El Señor Jesucristo, en su ministerio, cuando ya avanzado el ministerio, Él se dio cuenta de algo. La gente iba detrás de Él en busca de nuevos milagros. Querían satisfacer sus sentidos. Hoy en día también está de moda esta corriente. La gente busca lo espectacular. De hecho, busca algo extraordinario, algo que mueva, algo que me asombre. Y las personas terminan siendo máquinas de milagros, porque detrás de uno viene otro. El punto está, mis hermanos, ¿cuál es la fuente de estos milagros en este tiempo? Reconocemos que al Dios que nosotros buscamos y servimos es un Dios de milagros también. Que el milagro más grande que Él hizo fue esa operación en nuestra vida para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Y Él puede obrar también en ese tiempo eficazmente de acuerdo a nuestras necesidades, no sin antes pasar por su divina voluntad. Eso es muy importante saberlo. En primera carta a los Corintios vemos algo ahí, capítulo 1, por favor, versículos 22 y 23. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, hermanos, la gente se vuelve insaciable. Todos aquellos que el día de hoy aparentemente buscan de Dios, pero en realidad están buscando algo sensacional, será un campo fértil para la llegada del anticristo, porque él igualmente producirá engaño y milagros a cierta escala, que seducirá a muchos en ese tiempo, y aquellos que se movieron en esa corriente pues fácilmente los seguirán, serán engañados, porque son los que se mueven buscando satisfacer sus sentidos y queriendo vivir experiencias emocionales. Ese es el punto. De igual manera, hermanos, el día de hoy, por ejemplo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 8 dice, habla de hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hombres que tienen corrompido el entendimiento. Los espíritus engañadores introducen una mentira en la mente del hombre disfrazada de verdad. Siempre le hemos dicho, hermano, para que una persona caiga en la mentira nunca va a aparecer así crudamente. Va a aparecer con una apariencia de verdad. Va a simular ser verdad. Una pizca que le dé la apariencia que está
está en la verdad para poder seducir. De igual manera, hermanos, los espíritus engañadores usan maestros humanos que han sido previamente engañados. Segunda carta a Timoteo 3:5 nos habla de hombres buenos y con apariencia de piedad. Apariencia de piedad. El mismo perfil que el anticristo tendrá al principio de los tiempos de tribulación. Este hombre jamás se manifestará en su verdadera naturaleza, porque en los primeros tiempos él aparecerá con la apariencia de piedad. Ya a la mitad del tiempo de la tribulación, entonces se manifestará tal y cual es en su verdadera naturaleza. Este es el espíritu engañoso. Ahora, hermanos, ¿cuál será entonces, hablando siempre de los espíritus engañadores y de la doctrina de demonios? Debemos tener claro un concepto del falso maestro y el maestro equivocado. Algunas veces tenemos dudas de algunos textos de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y no necesariamente tenemos una explicación, escudriñamos, buscamos el consejo de un hermano espiritual hasta encontrar la respuesta a las dudas que podamos tener. De alguna manera podemos estar equivocados en alguna parte. Hoy, por ejemplo, en las exposiciones que usted escuchó, de pronto alguna parte usted no la había considerado así, o tal vez la había pasado de largo, como decimos nosotros, y no se había detenido a escudriñar. La misma palabra escudriñar nos habla de examinar con más detenimiento o minuciosamente la palabra de Dios. Esa palabra escudriñar o inquirir es como el relojero, aquel que tiene, no sé si ustedes han visto un aparato para ver en realidad de una forma más detallada la manera como está la maquinaria de un reloj. Eso usted y yo no lo podemos ver a simple vista, no lo podemos ver. El relojero sí tiene, de hecho no sé el nombre, pero tiene este aparato. O como cuando usted y yo tomamos una lupa y vamos a ver algo para poder ver los detalles que a simple vista no estamos viendo. Hermanos, hay parte de la palabra de Dios que debemos darle más atención. Usted no puede medio entender algo e irlo a predicar, ¿me explico? Porque si usted y yo todavía tenemos duda, mejor démonos tiempo. Démonos tiempo hasta estar ya bien alimentados, vayamos a compartir la palabra de Dios. Pero si tenemos duda en un texto bíblico, esperémonos, oremos al Señor para que Él ilumine nuestro entendimiento y en realidad poco a poco vamos a comprenderlo mejor. Todos en esta escuela estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Nadie de nosotros se ha graduado. De hecho, nuestra graduación será cuando estemos con el Señor, hermanos, porque allí terminaremos de entender lo que acá no pudimos entender. ¿Está bien? Es decir, estamos en el proceso, pero mientras cada día avanza, el desafío es aprender más del Señor, aprender cada día, escudriñar, desear como niños espirituales, dice la palabra del Señor. Ahora bien, mis hermanos, pero si usted toma una parte de la palabra y revuelve, por ejemplo, la venida del Señor por su iglesia con la venida en gloria y le hace una mezcla, de pronto va a dejar a los hermanos, hasta los va a meter hasta la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, por no tener cuidado, hasta podemos confundir las dispensaciones. En algún momento traemos lo que era de la ley que ya quedó atrás y lo mezclamos con la gracia, algo así como lo estaban haciendo los judaizantes, y que en el capítulo 15 de Hechos dio lugar al primer concilio que la iglesia tuvo en esos años para buscar la solución de los problemas a la luz del Espíritu Santo. Hermanos,
la palabra revelada, inspirada, es el mismo Espíritu Santo que la tejió. Y entonces es el mismo Espíritu Santo que necesitamos para que nos ilumine y para poder entenderla mejor. Ese proceso lleva tiempo. Estudiar la palabra del Señor, mis hermanos, no es lo mismo como, por ejemplo, estudiar un libro de literatura. ¿Quiénes aquí hemos leído libros por algún estudio? Bueno, un montón de libros, pero nos damos cuenta que no es lo mismo leer un código que leer la palabra del Señor. Yo eso lo puedo decir realmente. Leer la palabra del Señor es otro nivel que debemos orar al Señor para que nos ayude, hermanos, en el estudio. Entonces, en lo que vamos avanzando, mis hermanos, si somos predicadores, no podemos ir a ministrar lo que en medio entendemos. Porque entonces, mis hermanos, vamos a ir. Por ejemplo, dijo un hermano, fíjese que él estaba, creyendo en Cristo el día de hoy. Y hermano, ¿qué libro de profecía me recomienda? Dijo él. Hermano, no, con cuidado. Usted primero debe conocer a Cristo, a su Señor y Salvador. Y poco a poco ir avanzando, hermano. Todo eso lleva tiempo. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que hay mucha diferencia, hermano, entre un maestro falso y un maestro equivocado. Si usted ha sido útil en algún momento para decirle a un hermano que eso no se interpreta así, bendito el nombre del Señor, porque usted lo ha ayudado. Pues no las regañadas que digamos, ¿verdad? Pero así con mansedumbre. Le he dicho, mire hermano, la palabra del Señor y en fin, y ahí vamos. Bueno, puede ser que estuve equivocado. ¿Sabe quiénes hicieron esto? Priscila y Aquila. Ellos fueron instrumentos útiles a la obra del Señor. ¿En beneficio de quién? ¿Ustedes lo saben? ¿De quién? De Apolos, mis hermanos. Pero si Apolos es descrito en la palabra como un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, sí, pero lo que pasa, mis hermanos, que Apolo aún desconocía la doctrina de la justificación y también de la santificación por el Espíritu Santo. O sea que él iba avanzando hacia ese nivel todavía. Y entonces viene Aquila y Priscila, lo que el manifiesto está en Hechos 18, 26. Y le guiaron. ¿Qué era Apolos? ¿Un falso maestro o un maestro equivocado? ¿Un falso maestro? Maestro equivocado. Ahora, mis hermanos, en el tema del falso maestro tenemos que regresar al texto inicial. Y en el texto inicial que sirvió de introducción, Pablo le advierte a Timoteo, y vamos a leer otra vez porque conviene, mis hermanos, que tengamos clara esa idea. Pablo a Timoteo, capítulo 4, la primera carta, dice aquí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la, que dice aquí, hipocresía de mentirosos que teniendo, que dice hermanos, cauterizada la conciencia. Muy bien. Yo creo que el hermano Agustín podría fácilmente explicarnos, así como otros hermanos, que es cauterizar. Por ejemplo, a un animal cuando tiene una infección o para marcarlo. Esa parte quemada de la piel, esa parte que era insensible al dolor. En otras palabras, la parte cauterizada ya no siente nada. Usted le puede estar tocando ahí, pero es como que estuviera tocando una piedra. Tal vez por otra parte podría decirle que aquellas personas, cuando dice, mira, tienes tantos callos que ya no sentí nada. Por ejemplo, esta es una manera de poder entender esto. Es decir, mis hermanos, la diferencia entre un maestro equivocado es que pronto
él está dispuesto a ser corregido. Él acepta con humildad la corrección porque él necesita aprender cada día. Él está buscando su superación espiritual. El que está equivocado dice, hermano, sí, yo entendía de esta manera, pero tiene razón. Siempre y cuando el que le esté explicando lo haga bien, por supuesto. Y él está dispuesto, mis hermanos, a ser enseñado. Él no dice, no, yo no tengo nada que aprender. Yo ya no voy al estudio porque ya aquí, pues ya definitivamente ya me comí todos los libros que existen. ¿No, hermanos? Hay algo nuevo que aprender. Aquel que dice que ya lo sabe todo, yo creo, hermanos, que el Señor ya no está dispuesto a enseñarle nada. Ahora mire pues, el tema del maestro equivocado, este falso maestro, hermano, no admite la corrección. Es un soberbio. Es un arrogante. Él es el dueño de la verdad. Después de lo que él diga, ya no existe la verdad. Esa es la primera señal del falso maestro. Es pretencioso. Él dice, bueno, ustedes me dicen que estoy en el error, pero los equivocados son ustedes. Hay muchos que se han aparecido por ahí. Ustedes no tienen nada que enseñarme. No, yo soy el iluminado del Señor. Cuidado con esto. Este es el primer paso para su ruina. El falso maestro, hermano, cuando hablamos de conciencia cauterizada, estamos hablando, hermano, de aquel que ha aceptado la enseñanza de los espíritus malignos y rechaza la verdad completamente. Se vuelve insensible a la verdad. Y esto, hermanos, entonces le hace a que este hombre ya no esté dispuesto a aprender de la palabra del Señor. La hipocresía mezclada con la enseñanza bíblica enturbia el sentido espiritual y moral. En otras palabras, hermano, ya este es insensible a la verdad de Dios. Ya no busca la verdad de Dios. Hermanos, para muchos creyentes, a veces llegan a ignorar, hermanos, muchos llegan a ignorar que el diablo no solamente es tentador o acusador. Fíjese, hermano, que si alguien sabe la palabra de Dios, es Satanás. ¿O no sabe Satanás la palabra de Dios? Ay, hermanos, tenemos que entender que la sabe muy bien. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás con la palabra de Dios? Manipula, es decir, le mete mano a la palabra de Dios para cumplir sus propósitos malignos a través de espíritus engañadores que se introducen a la mente de los hombres carnales, a los falsos maestros que terminan predicando la doctrina de Dios y mezclándola con doctrina de demonios. ¿Hemos encontrado nosotros ese tipo de personas alguna vez? Muchas veces las hemos encontrado. En Mateo 4, usted cuando va a Mateo 4, y ahí usted puede ver muy bien descrita la forma en que el tentador trata de hacer caer al Señor Jesucristo. Usted se da cuenta que el enemigo cita la palabra de Dios. Cita la palabra de Dios y usted se puede maravillar. Hoy se maravilla, usted dice, caramba, este hombre cómo sabe la palabra de Dios, me gusta cómo habla. ¿Cómo sabe, hombre? Es imparable con la palabra de Dios. Y va usted ahí, mire, como cuando el ratón va a caer en la mandíbula de la serpiente. ¿Cómo habla? Se ve que definitivamente sabe, dice usted. ¿Sí, hermano? Así entra el engaño muchas veces. La verdad auténtica de la palabra de Dios es la única manera, mis hermanos, de dejar en evidencia las doctrinas engañosas de los espíritus malignos.
Tenemos el instrumento allí. La verdad de Dios no está sujeta, hermanos, no está sujeta a principios humanos, sino a principios divinos y a leyes de Dios. La verdad de Dios, mis hermanos, es no negociable y no se ubica dentro del ámbito de mis puntos de vista. La verdad de Dios no me dice qué piensas tú, dependiendo de lo que tú piensas, así vamos, no. La verdad de Dios, mis hermanos, es una verdad cimentada en el carácter del mismo Dios, que es fiel y verdadero. Así es la palabra de Dios, hermanos. Por eso mismo, en Hechos 20, por ejemplo, tenemos esa recomendación de Pablo. Y él habla también de la manera como la apostasía se iba a manifestar en la iglesia de Éfeso de una manera tan asombrosa, de tal manera, mis hermanos, que algunos hombres se iban a levantar dentro del mismo seno de la congregación. Usted dice, me preocupa ahí, oigo que por ahí se anda moviendo no sé quién y no sé cuánto y anda predicando no sé dónde. Hermano, una de las apostasías, la forma de apostasía más peligrosa es de aquellos que se levantan en el mismo seno de la iglesia del Señor. Es más peligrosa, porque estos no se quieren ir solos, sino quieren arrastrar tras de sí a muchos discípulos. Y si usted consiente esto, sabiendo del problema, y si usted dice, bueno, esto lo voy a dejar para más adelante, cuando usted se dé cuenta, se va a terminar hablando solo, predicando solo, porque aquellos lo están despidiendo ya lejos, ya van lejos aquellos, tras el error. Estos son los movimientos de los últimos tiempos, la manipulación de la palabra de Dios, hermanos. Debemos entender, mis hermanos, que este mundo, el sistema de este mundo, como no se fundamenta en Dios, se está fundamentando, por ejemplo, en la avaricia, en el egoísmo, en la vanagloria. Ahí está el sistema de este mundo fundamentado. Y el sistema de este mundo, mis hermanos, permiten que cada cierto tiempo las tendencias humanas cambien. Lo que hoy está de moda, mañana no. Pero, mis hermanos, tenemos la misma palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor es útil ayer o fue útil ayer como es útil hoy, y lo será mañana también. La palabra del Señor, mis hermanos, guió a aquel remanente con el cual siempre el Señor trabajó desde tiempos antiguos. Guía a este remanente que el Señor ha levantado para la gloria de su nombre hoy, y guiará a aquellos, hermanos, en cuya recta final de la vida de la iglesia, hermanos, sobrevivan al tiempo de la venida del Señor. Es la misma palabra. Tristemente nos damos cuenta hoy que las generaciones, hay muchas generaciones de creyentes que han menospreciado los modelos escritos en la palabra de Dios. Hoy ya no llama la atención la vida de Daniel. Hoy ya no vamos a decir, ya no es atractivo estudiar cómo el Señor guió a José. No, hay unas nuevas modas que se están introduciendo en ciertos grupos o ciertas congregaciones. Hoy no hay un llamado a la santidad. Hoy hay una exaltación de los valores humanos. El humanismo, es decir, el centro ya no es Dios en algunos grupos, sino es el hombre, y alrededor del hombre giran muchas teorías para que este hombre pueda satisfacer sus deseos naturales. Eso sí, lo que le puedo asegurar es que estos lugares están súper llenos, ¿no es cierto? Muy llenos. Hermanos, el enemigo ha querido disminuir siempre las verdades.
Nadie puede decir, hermanos, hablando de disminución, nadie puede decir que acepta una parte de la palabra de Dios, mas la otra no está de acuerdo. No se puede. Hay parte de toda la palabra de Dios, ya nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil, toda me sirve. La del Antiguo Testamento a mí me sirve, no para ser aplicada a la vida de la iglesia, sino para ver esos ejemplos, como dice Pablo, que sucedieron, y aquellos buenos modelos, aplicarlo a mi vida, y aquellos en donde los siervos de Dios fracasaron, evitarlo. Para eso me sirve ese tiempo. De igual manera, hermanos, esa manera de disminuir la autoridad o poner en duda, hoy hay una tendencia que dice, mira, hay verdades fundamentales y verdades no fundamentales. Hay corrientes que ya tienen años que se levantaron y dicen, mira, ¿por qué nos vamos a causar problema? Mejor pongamos a pensar qué es lo que practicamos igual, en qué creemos y qué se parece, y a lo demás pasémoslo por alto. Así que lo que nos une, practiquémoslo, y lo que no nos une, desechémoslo, porque de todos modos, dice alguien, todos los caminos llevan a Dios. ¿Será cierto que todos los caminos llevan a Dios? De ninguna manera, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo expresó en Juan 14:6. Una verdad auténtica y reveladora, aplicable hasta estos tiempos. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra verdad. Hay verdades aparentes, pero son aparentes nada más. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, expresó su deseo de que fuéramos uno en Él, y que aparece en el Evangelio de Juan 17, pero estaba hablando de esa unidad basada en su palabra, mis hermanos, en la sana práctica de la palabra de Dios. El ecumenismo en ese tiempo dice, unámonos todos, de todos modos todos buscamos a Dios. Así dice en ese tiempo. El ecumenismo es como un monstruo de mil tentáculos que se introducen muchas veces con buenas intenciones. Mi hermano, yo puedo tener buenas intenciones, pero si esas buenas intenciones no son bien dirigidas por la palabra de Dios, no es suficiente lo bueno que yo quiera hacer. Es necesario alimentarnos de la verdad. Hay una distorsión. Hay espejos que tienen la característica de distorsionar una imagen. No sé si ustedes se han visto en esos espejos que distorsionan una imagen. De repente usted llega ahí y como ese espejo es para eso, de repente usted está un poco gordito, pero usted se ve como un fideo ahí. Ese no le está diciendo la verdad a ese espejo, solo le está distorsionando su imagen. Otro espejo lo muestra a usted como que fuera un ropero, por ejemplo. No le está diciendo la verdad. Esos espejos sirven para que los niños jueguen ahí. Pueden hacer gordos y hacer delgados rápido. Y dicen, ay, qué raro me veo ahí. De repente me veo con una cabeza enorme y así. Pero eso están distorsionando la realidad. Están mostrando una verdad que no es decir, una imagen que no es real. En este tiempo nosotros, mis hermanos, debemos entender, el enemigo también trabaja en distorsionar la verdad de Dios. Nos lo muestra de una manera que nosotros no nos damos cuenta que podemos estar cayendo en el engaño. Alguien aparece y dice, mira hermano, fíjese que en tal lugar hicieron esto y a mí me gustó. Yo quiero hablar con los hermanos ancianos porque se ve que los hermanos se motivan, así dice, ¿verdad? Se motivan. Y queremos motivar a los jóvenes en este tiempo. Dicen los hermanos, vamos a diseñar estrategias para ver cómo los jóvenes se mantienen
¿cómo le dicen? Entretenidos. Mis hermanos, cuidado con esto. Cuidado con esto. La palabra de Dios no es para que usted y yo estemos entretenidos, mis hermanos. No es para que juguemos a la cuerda, ni estemos jugando carritos. La palabra de Dios es una verdad. Es una verdad que nos alimenta. La palabra de Dios nos nutre. Es una fuente purificadora que cada día limpia más nuestra vida. En la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, por ejemplo, cuál es la voluntad de Dios teniendo la palabra ahí. Yo no puedo decir, ¿será que al Señor le gustaría el yugo desigual? Pero si está la palabra que te lo dice. Ahí está la fuente reveladora de la verdad. Otro problema en este tiempo, mis hermanos, es añadir a la palabra pensamientos humanos, que dice Deuteronomio 4.2. Vamos a leer, ya para ir en la parte final. Deuteronomio 4.2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Rápidamente, Proverbios 35 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. ¿Es limpia la palabra de Dios? ¿Qué sentimos cuando nos sumergimos en una fuente limpia, hermanos? Yo quiero preguntar esta noche, ya para llegar a la conclusión, ¿alguien de ustedes, cada vez un poco más difícil, sí, alguien de ustedes ha encontrado algún río bastante limpio, mis hermanos, que se ha podido bañar en él, pero limpio, estoy hablando limpio? ¿Sí? ¿Cómo se siente sumergirse ahí? Hermano, o sea, usted se sumerge, y si usted es un buen nadador, pues usted se sumerge y aguanta la respiración, que siente que está como rejuveneciendo, hermano. Se siente que su cuerpo está eliminando impurezas, hablando físicamente. Así es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios, sin disminuciones, sin agregados, la palabra de Dios es limpia, mis hermanos. En la palabra de Dios jamás encuentro yo una mala intención de Dios para nosotros. Nunca, fíjese. Al revés, encontramos el consejo a tiempo y fuera de tiempo también. Encontramos la voz de prevención, la manera como vamos a crecer, la manera como vamos a hacer de nuestra vida una bendición para nosotros y para los demás también. El Señor Jesucristo vio en su momento, mis hermanos, tristemente la actitud de los fariseos. Ya oímos en la tarde, ¿verdad?, de un ejemplar. La actitud de los fariseos, por ejemplo, en Marcos 7, 1 al 7, usted encuentra que el Señor se sorprende de que ellos habían añadido a la palabra de Dios doctrina de hombres. Algunas veces, hermanos, hasta dogmatizamos cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, no tenemos por qué dogmatizar nosotros. Los fariseos yo me entiendo como los fariseos eran como unos policías de la ley, algo así. Y cuando miraba a usted que no se estaba lavando, ya rápido. E inventaron la doctrina, por ejemplo, de los lavamientos, de los carros. Los fariseos inventaron hasta el término camino de un día de reposo. Ese no fue dado por el Señor. Ellos comenzaron a buscar más o menos qué distancia sí podían caminar. Le agregaron. Mis hermanos, ¿habrá algo que agregarle a la palabra de Dios? ¿Será que Dios se equivocó y hay que aclarar algo? Hermanos, decir esto es una blasfemia. Es un blasfemo aquel que cree que puede interpretar la palabra de Dios de otra manera.
El Señor Jesucristo dijo, Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos habían agregado mandamientos. Más adelante esos mismos fariseos añadieron a la fe en Jesucristo, añadieron obras para poder ser salvos. Y dijeron a los discípulos, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Mira, hermano, mezclando todo allí, aprovechándose que aquellos eran nuevos y dejándole la duda sembrada, de tal manera que aquellos entraron en duda. Mis hermanos, de hecho, hay que decirlo, que la salvación, siendo el diamante más hermoso, hermano, de la vida cristiana, fue amenazado de los primeros años de la vida de la iglesia. Hombres se levantaron diciendo que no bastaba la fe en Jesucristo, había que agregarle algo más. Aumentaron a la palabra de Dios. Tenemos, mis hermanos, muchos ejemplos. Hoy en día hay muchos que se han levantado, mis hermanos, introduciendo teorías humanas a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber la diferencia? Ahí está la respuesta, yo se la voy a decir porque no escucharon al hermano. Escudriñando la palabra. Si usted tocan a su puerta y usted quiere atender a ciertos grupos, usted debe tener preparada la palabra del Señor. Si no, mire, hermano, lo van a arrollar completamente. Y de repente usted dijo, yo estoy preparado. Al rato anda como aquellos. Entonces sí estaba preparado, pero para irse. Mire, hermanos, escuchaba un comentario en estos días. Fíjense que el error se prepara muy bien. No sé si ya se lo cuenta. El error se prepara muy bien y toca la puerta. ¿Y ahora la verdad cómo se está preparando? ¿No creen ustedes, hermanos, que deberíamos aprovechar más diligentemente nuestro tiempo y sacar el mejor provecho para prepararnos cada día más? No para tener un espíritu de contención, no, sino para estar preparados primero por nosotros mismos. Porque a la medida que como predicadores nos nutrimos más de la palabra de Dios, de esa manera podemos dar el alimento. Preparados cada día más. Hay hermanos que se molestan, hermanos, lo hablamos allá en Chiquilacá, hermanos, a nadie se está excluyendo, pero hay un llamado a prepararse mejor, hay un llamado a ser más diligente, a entregar los buenos pastos a las ovejas del Señor primero, alimentarnos nosotros mismos, tal como la actitud de Esdras, escudriñaba, aprendía, obedecía y enseñaba la palabra de Dios. Esta es la primera entrega, mis hermanos, de este tema bíblico, espíritus engañadores. Hay una parte muy reveladora que está aún pendiente. Esta parte, mis hermanos, nos mostrará la manera como maquina en la mente el espíritu engañoso y cómo el hombre cree que es verdad, porque el hombre no cree que es mentira, él cree que es verdad lo que está practicando, pero es el engaño. Si el Señor permite, mis hermanos, en el próximo estudio tendremos la oportunidad, hablando ya de Barranca Grande, de ver esa segunda parte de la palabra del Señor en el tema espíritus engañadores. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente y que nos ayude a través del poder de su Espíritu Santo, hermanos, a estar más preparados y a hacer uso de las armas de la luz que Él nos ha dejado, hermanos, para seguir en victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.